Primera de Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y buena conciencia, y de fe no fingida. Aquí habla el apóstol Pablo escribiendo a aquel joven que estaba empezando su ministerio, ¿no? Timoteo tenía padre griego, pero su madre era judía. Él fue criado bajo la instrucción de su mamá, bajo la instrucción de Eunice, que era su mamá, y también de su abuela, que menciona aquí el texto su nombre también, Loida. Eunice y Loida, mamá y abuela de este joven Timoteo. Y fue un joven de mucha estima para el apóstol Pablo, porque amaba a Dios, porque tenía buen testimonio, pero sobre todo tenía una gran fe. Y de eso yo quiero hablar con ustedes en esta mañana. Tenía una gran fe. Esta fe no hubiera sido posible, no se hubiera desarrollado sin las enseñanzas de estas dos grandes mujeres, que fueron su madre y su abuela. Yo considero precisamente esto, que los triunfos de una madre depende mucho de la instrucción, de la enseñanza que le da en los primeros años de vida a su hijo. Y esto no se puede delegar a nadie. No se puede delegar a nadie, ni siquiera a los abuelos. Mamá es mamá. ¿Está conmigo, queridos? Yo quiero... es una tarea continua mientras nuestros hijos están a nuestros lados. Es una tarea continua de los padres. La enseñanza de las Escrituras debería ser la base para la formación de su carácter. La ciencia, la psicología, la pediatría conoce mucho esto, que la formación del carácter de una criatura se da en los primeros años de vida. Se forja el carácter. Y cuán importante es entonces que esta formación se dé conforme a la instrucción de la santa palabra del Señor. Es una responsabilidad para todos, no solo para las madres, para los padres, también que nos ha llamado a instruir. Y el texto que leímos en el versículo 5, si usted prestó atención, hay algo muy interesante, porque habla de una fe sincera, ¿no? Habla de una fe no fingida, una fe verdadera, una fe que había sido sembrado desde que Timoteo era niño, desde que Timoteo tenía conciencia. Su madre estaba constantemente instruyéndole, constantemente. Yo imagino que antes de acostarle, Eunice contaba esas historias, esos relatos extraordinarios de la Biblia. Él no se agarraba el cuento de Harry Potter ni nada de eso, se agarraba la Biblia para instruir al joven Timoteo. Se agarraba la palabra de Dios, le hablaba del tiempo que estuvieron en el desierto, cuánto tiempo pasaron dando vueltas, años atravesando un lugar árido, pero Dios estuvo ahí. Y todas estas historias iban sembrando, iban desarrollando fe en el corazón de aquel niño, que luego fue joven con la misma fe que su mamá y su abuela. Tal vez le recordaba la creación en el libro de Génesis. Dios creó todas las cosas y lo hizo en 6 días. Me imagino que él abría los ojos así, impresionado con aquellos relatos bíblicos, ¿no es verdad? Su mamá con los pergaminos, instruyéndole y enseñándole, recordando que un día incluso el sol se paró para dar la victoria a su pueblo, que cuando tuvieron hambre,
Dios les dio de comer en el desierto, que cuando quisieron agua, Dios les dio agua, que cuando se encontraron acorralados porque tenían a un ejército que los quería matar y un mar adelante, Dios abrió el mar y ellos pudieron cruzar. Entonces, todas estas historias, todos estos relatos que nos enseña la palabra de Dios, esto fue forjando, esto fue desarrollando fe en la vida de este niño, fue creando carácter. ¿Está conmigo, queridos? Por eso que Timoteo es conocido como el hijo de la fe de Pablo, porque él fue forjado en la fe de una madre que amaba a Dios, amaba al Señor. Enseñar a nuestros hijos desde temprano, desde que tiene conciencia, que no son productos de una evolución equivocada, de una evolución errónea y sin sentido, sino creados por Dios. Enseñar que todo fue creado por Él, todo lo que se ve fue creado por el Señor y que no son productos de un Big Bang y de nada parecido, somos productos de Dios. Enseñar que Dios creó tanto al huevo como la gallina, porque por ahí el gran debate, ¿verdad? ¿Qué fue primero? Dios creó árboles, frutos, semillas, Dios creó organismos y al ser humano maduro y listo para reproducir. Para Dios no hubo necesidad de que vaya evolucionando, madurando. No, Él los creó perfectos. Él los creó perfecto. El ser humano no fue evolucionando, no fue mejorando. No, Dios los creó perfectos. Al revés, debido al pecado, el ser humano ha venido a degradarse. Ha venido de más a menos. No es al revés. La ciencia y el evolucionismo dicen que el ser humano está en ascenso. No, la palabra dice que el ser humano está en descenso. En descenso, porque el ser humano fue creado perfecto y debido a la desobediencia cayeron y nos fuimos para abajo. Y el ejemplo lo encontramos desde los primeros textos del libro de Génesis. El hombre vivía más de 900 años y luego se acortó a 400. Luego en el tiempo de José ya eran 140 y luego en Salmos es entre 70 y 90 años para los más robustos. Si por ahí ves a alguien de 100 años, bueno, es pura gracia, es pura misericordia. Entonces nos enseña que hemos descendido, no ascendido. Si por gracia Dios permite que vivamos 90, 100 años, es por pura misericordia. Pero es muy raro que una persona supere los 100 años. Es por eso que es noticia. Es noticia. Antes 100 años estaban al flor de la vida. 100 años estaban empezando a vivir, ¿no verdad? Y ves la descendencia, ves la genealogía desde el libro de Génesis hasta el Salmo y te das cuenta que nos hemos ido para abajo, no para arriba, es para abajo. Y nos quieren engañar diciendo que el ser humano está evolucionando, que estamos mejorando. No es cierto, queridos. Este cuerpito se está degradando cada vez más, pero nuestra esperanza es que un día será restituido, será restaurado. Este cuerpo será transformado. Y esta revelación se la dio al apóstol Pablo, que lo corruptible, lo que se daña y se deteriora, se convertirá en incorruptible. El pecador se convertirá en santo y tendrá acceso a Dios. La Biblia es clara respecto a esto. Entonces, todo lo que había estado revelado, se le instruía a este jovencito. Se le instruía a que su fe se desarrollara. La fe es fundamental para que nuestros hijos queridos sean cimentados en Dios. Desde edad temprana, enseñarles que tienen un propósito, que tienen un plan, que tienen sentido, que nuestro descendente es Adán y no el simio o el mono capuchino, no, es Adán. Que nuestro antepasado fue creado de una manera pura,
fue creado de una manera santa y que debido al pecado hemos caído, pero hay solución para eso. Entonces toda la fe que conocía su madre Eunice, que había aprendido de su madre Loida, porque ambas tornaronse un equipo, un dúo dinámico para fortalecer la fe de aquel niño que sería usado futuramente para las misiones, como el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo no dudó en llamar a Timoteo cuando decidió ir a las misiones. No dudó, él no pensó dos veces. Viendo la fe de Timoteo, ¿no? Dijo: Timoteo, acompáñame, nos vamos a ganar almas para el reino de los cielos. Así que lo primero que nos enseña este relato son de mujeres, son de madres que enseñan fe, para que nuestros hijos puedan desarrollarse en este conocimiento de la palabra del Señor. Antes era costumbre leer un cuento, ¿no? ¿Se acuerda? Antes se le leía un cuento a los niños para que duerman. Me imagino que Eunice no se agarraba a ningún cuento, hablaba la verdad de la palabra del Señor. Pues el niño creció robusto en su fe. En 2 de Timoteo capítulo 3, si usted me acompaña. 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 14 y el versículo 15, yo quiero leer con ustedes. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Está conmigo? ¿Está ahí? Pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste sabiendo de quién. ¿De quién había aprendido, querido? ¿De quién? ¿De la vecina? ¿Del profesor de la escuela? ¿Del amigote? Que tal vez por ahí no puede ser el consejo correcto. ¿De quién había aprendido? De su mamá, Eunice. Y que desde la niñez, ¿qué dice? Ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Yo doy gracias, usted que es madre y tiene sus niños pequeños, lo traen a la escuela dominical. Andreita fue criada en la escuela dominical, ¿no es verdad? Pero ahora es toda una señorita, una profesional, ¿no es verdad? Pero les animo a eso. Si sus hijos son pequeños, ahí están tus hijos, Francisco, instruidos, ¿no es verdad? Y normalmente los domingos en la tarde conversamos con mi esposa respecto de lo que yo he predicado y de lo que ella ha enseñado y ha aprendido de los niños. Es impresionante cómo conocen de la palabra. Seguramente más que uno. De las historias bíblicas, mi esposa me dice: ¿te acuerdas en el Antiguo Testamento la historia de ni sé qué, de ni sé cómo? Yo estudié más de 4 años teología, pero no sé todo y se me olvida y digo: ¿en dónde era que estaba eso? Y los niños se la conocen y los niños saben y tienen sus tareas y aprenden en la casa y estudian y llegan y les da el resumen a la maestra. Es extraordinario lo que una madre hace trayendo a sus hijos para que sean instruidos en la palabra, Cría al niño, enseña al niño desde pequeño. Esta palabra es como una semilla que cala lo más profundo, ¿no es cierto? Y que cuando fuera ya adulto, viejo, casado, ya mayor de edad, no se olvidará jamás. La palabra tiene la capacidad de ser sembrada y jamás olvidarse. Jamás olvidarse. Yo me acuerdo que cuando Dios llamó al pastor para ir de misiones, para venir de misiones a Ecuador, había mucha lucha emocional en la familia. El pastor estaba seguro, pero nosotros no sabíamos a dónde íbamos.
No conocíamos idioma, no conocíamos a nadie, no conocíamos de nada y era algo extraño para nosotros. Teníamos nuestra familia muy apegado a los primos, muy apegado a al grupo familiar y yo tenía miedo, yo tenía temor. Pero hubo un maestro en mi escuela dominical que me enseñó Isaías 41:10 y desde ahí nunca más se me olvidó. Yo tenía 12, 13 años. Él tenía el don del discernimiento y el de profecía también, porque sin conocer que yo tenía miedo, me dijo, tranquilo, mijo, anda, porque Dios está contigo, acompaña, está ahí junto con tus padres. No temas porque yo soy tu Dios, no desmayes porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo era chiquito y escuchaba eso. Al principio no entendía mucho, pero esta palabra caló tanto en mi corazón que hasta ahora veo el cumplimiento de esta promesa. Él sigue sosteniendo mi mano. Estamos hablando de 38 años que estamos acá y Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Siempre ha estado con nosotros porque es algo que prometió. Y si prometió, aleluya. ¿Está conmigo, queridos? Instruye. Instruye al niño cuando es niño. Y cuando crezca, jamás se olvidará. Hechos capítulo 16, versículo 1, si usted me acompaña un momentito. Yo quiero hablar solamente de 3 características de Eunice, de esta madre que es una madre ejemplar, una madre extraordinaria. La primera, la que ya he mencionado, desarrollar fe, hacer que su hijo crezca en fe. Lo segundo, Hechos capítulo 16, versículo 1, si usted me acompaña, dice, después, está hablando aquí Pablo, ¿no? Llegó Pablo de Derbe a Listra, era una ciudad, y aquí había ciertos discípulos llamados, ¿quién? ¿Quién estaba en Listra? Ahí estaba su hijo de la fe, ahí estaba Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. Versículo 2, aquí está la segunda característica. ¿Qué decían los vecinos? ¿Qué decían los vecinos a Pablo? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra daban buen testimonio, queridos. El apóstol Pablo fue de misiones a Listra y cuando llegó a la ciudad encontró que los vecinos hablaban bien del joven Timoteo. ¿No? Esto lo llevó a que no dudara en llamarlo para que lo acompañe, ¿no es cierto? Para que se fueran a las misiones. Mire, queridos, yo tengo la certeza que muchas personas vienen a los pies de Cristo por un dolor. Muchas personas vienen a los pies de Cristo por una prueba, por una necesidad, por un matrimonio tal vez que se está rompiendo, por unos hijos que están cada vez más rebeldes. Pero en ocasiones hay quienes vienen a la iglesia y son salvas por el buen testimonio. ¿Está conmigo? Por el buen testimonio. El buen testimonio no es algo oculto. No es algo que tenemos que, no lo voy a esconder. No, es algo que está a la vista. Es algo que debe salir de una manera natural, espontánea, ¿está bien? Espontánea. Es la carta de presentación de toda persona. El trato con tu esposo, el trato con tu hijo, la manera de hablar, la manera de aconsejar, incluso la manera de actuar, ¿no es cierto? De conversar, ¿no? La carta de presentación de toda persona es el buen testimonio. El buen testimonio. Por ahí alguien decía, pues habla menos y actúa más. ¿No, verdad? Y es cierto. El buen testimonio es fundamental.
Hebreos capítulo 11, versículo 1. Usted conoce muy bien la definición de la palabra fe. La fe dice que es la certeza de lo que, y la convicción. ¿Y qué dice el verso 2? Solo sabemos el 1, pero ahí les voy a decir el 2. El 2 dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿no? Alcanzaron buen testimonio los antiguos. La palabra testimonio en este texto, refiriéndose a la fe, es martiria, de donde proviene la palabra mártir. Ahora, ¿qué tiene que ver testimonio con un mártir? Bueno, cuando un mártir, cuando una persona que no negaba la fe y era puesto en una guillotina, o era puesto en una hoguera, o en una plaza para matarlo, para decapitarlo, para asesinarlo, ¿no es cierto? Es impresionante, porque nosotros podemos pensar que producía miedo a los testigos. Al revés, lo que producía era fe de quienes veían las ejecuciones. Porque decían, ¿cómo puede ser posible? Muere por la fe de Jesús. Eso debe ser real entonces. Muchas personas eran ejecutadas y cuando morían sembraba la fe de quienes veían aquellas ejecuciones por testimonio de los mártires. ¿Está conmigo, querido? Por testimonio de los mártires, ¿no verdad? En vez de atemorizar a los que presenciaban las ejecuciones, el testimonio de los mártires activaba la fe de aquellas personas. Por algo Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y sean muertos y sean perseguidos. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque habrán personas que estarán viendo y será activada la fe en ellos por su buen testimonio. La palabra mártir o martiria. En la iglesia primitiva, los discípulos estaban ocupados en muchas cosas, se estaban dedicados a demasiada actividad y se habían descuidado de las viudas. Las viudas estaban, sí, nosotros. Y ahí el apóstol Pablo se acordó, pues bueno, vamos a designar un grupo de discípulos para que cuiden de las viudas. Y el primer requisito para este ministerio era que fueran hombres de buen testimonio, que amaran a Dios y llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Si Dios te ha llamado para el obispado, si Dios te ha llamado para servir en la iglesia, si Dios te ha llamado a un pastorado, a una consejería, a un grupo de oración, si Dios te ha llamado a cualquier ministerio, la principal característica debe ser el buen testimonio. Eso dice Hechos capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. Si quieres servir en la obra de Dios, primero, ser de buen testimonio. Esto es fundamental, queridos. Es fundamental. El buen testimonio de Noemí ganó a Ruth. ¿Se acuerdan? Hace 15 días hablamos de esto. Por el buen testimonio de Noemí, Ruth decidió acompañarla y su vida fue cambiada de una manera radical, queridos. Usted conoce muy bien la historia. Si estuviste hace 15 días aquí, hablamos de este relato precioso del libro de Ruth, ¿verdad? ¿Por qué? Por el testimonio de la viejita. La viejita sin hablar mucho, porque no hay mucho relato que habla ahí Noemí en el libro de Ruth, pero con su actitud ganó a Ruth para la familia del Señor. Así que, queridos, como creyentes debemos ser testimonio en nuestras relaciones, debemos ser testimonio en nuestro hogar, en nuestras ocupaciones, en nuestro trabajo. ¿Cómo yo puedo predicar de la responsabilidad que tenemos nosotros los esposos de amar a nuestras esposas si yo no amo la mía? Yo tengo siempre dos testigos que me están viendo. Bueno, la una está dando clases, pero mi retoño está ahí, ella me ve y yo no puedo mentir, yo no tuviera cara para
para pararme acá, ¿no es cierto? Y decir que he aconsejado a hijos para estar en la senda correcta y obedezcan a sus padres, pero ella sabe que sobre todo yo le aconsejo a ella, ¿no es verdad? Yo no tuviera la cara para aconsejar a una hija si no me preocupara de la mía. ¿Está conmigo, querido? ¿Está conmigo? O sea, ¿cómo yo me puedo parar o cómo nos podemos parar frente a dos parejas que están en conflicto y decir, conozco muy bien la salida? Si Dios habita en medio de su hogar, ustedes podrán sobrevivir esta situación, ¿no es verdad? No decir que van a ser una familia o que van a ser una pareja que viva en la felicidad continua, porque habrán momentos tristes, habrán momentos de discusión, habrán momentos incluso de enojo. Claro que sí, porque no hay matrimonio perfecto, pero si Dios es nuestro yugo, si Dios es el centro de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, ten la certeza que vamos a poder superar cada prueba. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra propia familia? Y no estoy hablando aquí del ministerio, estoy hablando de toda área, laboral, profesional, empresarial, en todo. ¿De qué nos sirve? La familia es un regalo de Dios, querido, y debemos apreciar con todas nuestras fuerzas. La familia es un don de Dios. La familia es sumamente importante. Por eso esta iglesia se llama la Iglesia de la Familia. Mayo es el Día de la Familia. El 15 de mayo el mundo entero conmemorará el Día de la Familia. Es el Día Internacional de la Familia. Pero no esperamos 15 de mayo para celebrar la familia. Aferremos a ella con todas nuestras fuerzas porque es un tesoro y no podemos dejar. No podemos olvidarnos la importancia de esta institución divina que se llama la familia. Quédate con esto, hermano. ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero? Ese misionero ganó a miles de personas para Cristo, a miles de personas para Cristo, pero perdió a su hija. Por eso dice la Biblia, si no puedes servir en tu casa, ¿qué estás haciendo en la iglesia? La Biblia da una prioridad con respecto a nuestro ministerio. Al que te haya llamado, al que sea, primero empieza en la casa. Yo no pudiera estar predicando acá, yo no pudiera estar ministrando acá si mis testigos dijeran, no es cierto lo que dices, eres un mentiroso, eres un farsante. Yo no tuviera cara para hablar lo que estoy hablando. ¿Está conmigo, queridos? El buen testimonio es fundamental para ganar almas. El buen testimonio es clave para que otros conozcan. Por algo dice la Biblia que somos luz, ¿no? Somos luz. Y la luz, dice, no es puesta en un almud para que esté escondida, sino dice que es puesta en lugar alto. ¿Para qué? Para que anuncie, para que diga, para que proclame. A veces tenemos que proclamar, pues, con el ejemplo. Ahora, por si acaso, no les está hablando aquí el gurú del buen ejemplo, ¿no? Porque a veces uno mete la pata, uno se complica, habla de más. No. Por eso, y con mayor razón, dependo y necesito de Dios todos los días para que me ayude, hermano, porque soy carta abierta ante el mundo. Entonces, fundamental, queridos. Primero, desarrolla fe desde edad temprana. Y ten la certeza, hermano, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos acá, la mejor herencia, cuando un día Dios nos lleve, cuando se acabe nuestra labor acá, lo mejor que puedes dejar a tu hijo es fe en Jesucristo. Lo mejor. Ten la certeza que si siembras fe en Jesucristo y que siembras el amor de Dios, te amará a ti también, amará a su cónyuge, amará a que se le cruce por el camino. ¿Está conmigo? Fe. Amén. Madres que enseñan fe, pero también madres que enseñan buen testimonio. Yo quiero terminar con la última, es enseñar la palabra.
la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedase en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñase, ¿qué cosa? Diferente doctrina, dice. Ni preste atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputa más bien para edificación de Dios que por la fe. Así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nació en un corazón limpio, de buena conciencia y de fe. ¿Qué cosa? Nuevamente la palabra y de fe no fingida. O sea, te ruego, Timoteo, Pablo está hablando aquí a su hijo de la fe. Mira, cuidado con estos que se ponen a hablar por horas y dan vueltas y después no le entienden nada. Cuidado con estas fábulas y con estas doctrinas erróneas. Pablo le dice a Timoteo que se cuide de enseñanzas y doctrinas falsas, equivocadas, queridos. Pero para que nosotros como padres podamos enseñar a nuestros hijos, debemos conocer también. O sea, el primero en ser enseñado es uno. Uno tiene que instruirse, uno tiene que alimentarse. Si no, ¿cómo va a enseñar? Si no nos instruimos, estoy seguro que tus hijos de la escuela dominical o nuestros hijos de la escuela dominical nos van a dar una cátedra de la palabra. Porque se conocen, saben, ahí están como esponjitas. Algunos de nuestras esponjitas ya no absorben, ya uno llega a la edad que la esponja se pone dura, ya no absorbe nada. Pero ellos están tiernitos ahí, madres que enseñan la palabra. Queridos hermanos, la Biblia debe ser nuestro manual de vida y en ella encontraremos sabiduría para lidiar con el día a día. La palabra de Dios debe ser un manual de vida. ¿Quieres ser sabio? No dice intelectual, súper inteligente. No. Dice sabio. Sabio para lidiar con el día a día, para pedir perdón, para perdonar, para reconocer cuando uno mete la pata, cuando uno habla de más. Eso es sabiduría. Sabiduría no es alto grado de conocimiento. No. Es para el día a día, para lo cotidiano. Necesitamos sabiduría y para ello está la palabra. Está la palabra. Muchos se pierden por falta de conocimiento. Muchos se pierden por falta de conocimiento. Necesitamos la palabra del Señor. Hoy usted tiene tantas versiones. Yo no acepto, querido. Yo no acepto que alguien diga, no, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. ¿Perdón? ¿Acaso está escrito en chino y arameo? No. Hoy hay tantas traducciones, hay tantas versiones que no hay justificación de decir, no entiendo, por eso no la leo. ¿Perdón? Bueno, si empiezas leyendo Apocalipsis, ni un teólogo a veces entiende. Bueno, empieza por lo que sí se entiende. Empiezo leyendo ahí Daniel y habla de monstruos y de dragones y no se entiende. Bueno, empieza leyendo Proverbios, empieza leyendo los libros más instructivos, empieza leyendo los Salmos, empieza leyendo ahí, no sé, las cartas del apóstol Pablo, qué sé yo, hermano. Hay tanto que leer en la Biblia. Yo normalmente termino consejería con personas que no conocen a Cristo, a veces nos buscan porque necesitan una pastillita y una ayuda rápida. Deme rápida la solución. Yo les digo, no les puedo dar la solución rápida. ¿Quién soy yo? Yo ni siquiera puedo darte un consejo. Busque el consejo en la palabra, pero es que no la entiendo. Y les empiezo leyendo Proverbios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Le digo, a eso sí le entiendo. Ay, pues otra cosa es que no quiera leer la Biblia. Pero la Biblia es un libro inspirado, iluminado y revelado para nosotros. Timoteo tenía los sentidos bien entrenados porque conocía la doctrina correcta que había aprendido de quién. ¿Quién había sembrado fe en este joven? ¿Quién había dado un testimonio intachable? ¿Y quién había sembrado la palabra en este joven? Miren la importancia, hermano. Por eso está en la Biblia. Por eso Timoteo aquí está escrito. ¿Por qué? Porque tuvo una madre conforme al corazón de Dios.
Y por último, yo quiero terminar 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, el texto que empecé leyendo, es el que quiero terminar. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pablo tenía la certeza que este jovencito estaba bien preparado, porque tenía un dúo dinámico extraordinario, que era su abuela y su mamá. Cuando Pablo menciona de fe no fingida, eso me da a entender que existe también una fe fingida. Existe una fe fingida, una fe que se viste de apariencia, una fe basada en cosas temporales o por conveniencia. Ahora, esta fe por conveniencia no soporta las pruebas, no aguanta las tribulaciones como soporta la fe auténtica. Mire, queridos, la enseñanza de Loida, su abuela, fue transmitida a su hija Eunice. Esta mujer judía conocía muy bien la enseñanza y sobre todo la tradición de la Shema de Deuteronomio capítulo 6, que seguramente usted conoce. Y amarás al Señor tu Dios con todo con toda con todo tu ser. La Shema decía esto. Y lo que instruía, me imagino, todas las noches a este jovencito era lo mismo. Querida mamá, queridas madres, queridas mujeres del Señor, no desistas con tus hijos, no desistas. Insiste. No importa cuántas veces tienes que repetir lo mismo, un día esta palabra calará tan duro en su corazón que jamás saldrá de ahí. Ten la certeza. Yo les conté cuando yo tenía 12 años. Ahora no fue mi maestro de escuela dominical, porque yo tenía un hogar que temía a Dios. Ahí está lo más importante. Porque no es cuestión de que aprenda en la iglesia. No. Todo parte del hogar. Todo parte del hogar. Todo parte del hogar. Capaz si mi profesor, si mi maestro de escuela dominical me había dado ese texto de Isaías 41, capaz hoy se me hubiera olvidado si constantemente no hubiera sido instruido desde mi casa. ¿Está conmigo, queridos? Instruye. No importa cuántas veces tienes que repetir o tengas que repetir las mismas palabras. Ten la certeza que la palabra no vuelve vacía y calará un día su corazón y de ahí no saldrá. Y será como una posta para las siguientes generaciones. Tú que eres mayor y a tus hijos tan grandes, quieres ver a tus hijos bendecidos. Si has sembrado, tus nietos también serán bendecidos. Y así hasta las siguientes, cuarta, quinta, sexta generación, hasta cuando Dios nos tenga acá, bendecidas. Porque hemos sembrado fe, porque hemos sembrado testimonio y porque hemos hablado del amor de Dios. Yo quiero terminar con la Shema. Si es que usted no se acuerda, pues aquí nos vamos a acordar. Oye, Israel dice acá, pero yo digo iglesia. Oye, iglesia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás, aquí está, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas las fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estará, ¿en dónde? Sobre tu corazón. Y la repetirás. ¿A quiénes? Ay, aquí está. Me imagino la abuelita de Timoteo instruyéndole con esto a la mamá que luego le transmitió a Timoteo. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en la casa, andando por el camino, al acostarse y cuando se levante. O sea, no hay hora, en todo momento insiste con lo mismo. Ay, mamá, tú sigues con lo mismo. ¿Has escuchado esto? ¿No ve? Y dale con lo mismo, no importa. Dele. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de la casa. O sea, en todo lado. No sé si usted tiene por costumbre poner esas cosas en la refri. ¿No? Las mamás van a recibir una sorpresa ahora, ¿no es cierto? Aparte de repetir a sus hijos, ustedes van a poner en la refri también, porque hay un regalo bien bonito preparado para ustedes. Ponga ahí. Mi esposa tiene la costumbre de pegar ¿cómo se llaman los
Los post-its por todo lado, todo lado. Abres ahí, yo abro para ver alguna corbata y está ahí. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Ahora, nos conocemos, pero siempre es bueno recordar, ¿sí o qué? Siempre es bueno recordar. La Shema, queridos, termino con esto. La Shema no es solo una instrucción judía, sino es un recordatorio a todos los que tememos a Dios y enseña sobre todo a amar a Dios. Amar a Dios. Si enseñamos a nuestros retoños, si enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, ten la certeza que te amará a ti también. Amará a tu cónyuge, amará a tus nietos, amará a tus bisnietos, amará al prójimo y a los que vengan. Ten la certeza, si ellos aman a Dios, están bien encaminados. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. En nombre de Jesús. Quiero orar por todas las Eunices y Loidas todas las Eunices. ¿Eunices? ¿Alguna Eunice aquí? Eunice es madre. ¿Alguna abuela? Loida. ¿No es cierto? Quiero orar por todas ustedes para que el Señor les conceda mucha sabiduría para ejercer esta labor tan noble que es ser mamá. Ejercer es una dádiva, es un don de Dios. Yo quiero terminar leyendo una carta que se titula A la peor mamá del mundo. Esta es escrita por una hija. Yo tuve la peor mamá del mundo. Mientras que otros niños podían irse a la escuela sin desayunar, yo tenía que comer todo el cereal, el huevo, el pan tostado. Cuando los demás niños tomaban refrescos, gaseosas y dulces para el almuerzo, yo tenía que conformarme con comer siempre comidas sanas y nutritivas. Mi madre insistía en saber todo lo que hacíamos y dónde estábamos. Parecía que estábamos encarcelados. Tenía que saber quiénes eran nuestros amigos. Insistía en que si decíamos que íbamos a tardar 1 hora, de hecho tardáramos 1 hora y no más. Me da vergüenza admitirlo, pero hasta rompió la ley contra el trabajo de los niños menores e hizo que laváramos los platos, tendiéramos nuestras camas, aprendiéramos nuestras tareas de las escuelas y muchas cosas más. Hasta creo que quedaba despierta por la noche pensando en las cosas que podía obligarnos a hacer, tan solo por molestarnos. Que lávate los dientes, peínate el cabello, amárrate los zapatos, respeta a los mayores, obedece, decía mi mamá. Siempre insistía en que dijéramos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Así, entre tanta crueldad, transcurrió mi infancia. Para cuando llegamos a la adolescencia y fue más sabia, nuestras vidas se hicieron aún más miserables. Nadie podía tocar la bocina del carro para que saliéramos corriendo. Nos avergonzaba hasta el extremo de obligar a nuestros amigos y enamorados a llegar hasta la puerta de la casa para que pregunten por nosotros. Pasaron los años y resulta que todos sus hijos somos felices. Hemos sabido superar las dificultades de la vida y desarrollar magníficas relaciones tanto en la familia como en la iglesia y en nuestros trabajos. ¿A quién debemos culpar de nuestra situación actual? A nuestra mala mamá. Ahora ya somos adultos y hemos madurado en la vida. Nos preguntamos, ¿de qué nos hemos perdido? De nada que valga la pena. Hemos descubierto que nuestra mala mamá es en realidad la mejor mamá del mundo. Gracias a ella, mis hijos y yo nos hemos preocupado en educar a nuestros propios hijos como ella lo hizo. Ahora soy madre y estoy llena de orgullo cuando mis pequeños me dicen que soy mala. Sonrío recordando mis propios arrebatos de cólera y doy gracias a Dios por haberme dado a la peor mamá del mundo. Mi querido hermano, mi querida hermana, si tu mamá fue tan mala como la mía, ¿usted no cree que es motivo o deberíamos expresar nuestro más profundo agradecimiento? Así que yo pido a todas las madres que se pongan sobre sus pies, solo las madres, a las malas madres, mala,
¿Cuántas malas manos? ¿Qué tal, no? Yo también decía lo mismo decía. Si usted es hijo y en sus arrebatos, seguramente era una de sus frases más dichas. Con mi mamá me decía, haz esto, Junior, teme a Dios. Una de las palabras que caló profundamente en mi corazón. Porque usted me ve aquí, usted me dice, tiene cara de bonito. No era bonito. Y testimonio de eso puede dar mi padre, puede dar mi madre que viene al segundo culto. Y muchas veces ella me decía, Junior, teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios. Caló tanto. Yo ya sé que es temer a Dios. Y es lo que transmito a mi hija. Y espero que ella, a mis nietos, tengo la certeza que sí, porque la palabra no vuelve vacía, queridos. Así que a todas ustedes, malas madres, malas mamás, que Dios les bendiga poderosamente y que Dios les dé mucha sabiduría para cumplir esta labor tan noble que es ser mamá, un regalo de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y con gozo decimos amén.